Adelante. Ah, perfecto. Hicimos un cambio, les hicimos trampa para sorprenderlos. No sé si nos ayudan ingresando. Listo. Hay que Martín termine de organizar. Lo hace muy bien. ¿Listo? Bueno, nuevamente saludándolos a cada uno de ustedes, agradeciendo que sigamos en esta conversación que hemos tenido durante ya 3 días, este diálogo, esta vivencia alrededor de la justicia escolar restaurativa. Agradecerles nuevamente a las personas que han venido de los distintos territorios, a que podamos compartir experiencias, aprendizajes, sentimientos, vivencias. A los expertos nuevamente también agradecerle y a todas las personas del sector y del sector educación de Bogotá. Vamos a tener un conversatorio muy interesante, es esa mirada desde el territorio que tanto nos nutre. Les cuento que vengo esta mañana de otro conversatorio, no hablando de justicia escolar restaurativa, sino hablando de las necesidades de cambiar la educación, cuáles eran esas grandes apuestas que se debían hacer en educación en Bogotá, en el país, por supuesto, ahora que nos estamos enfrentando a la posibilidad y a la oportunidad de hacer una reforma a la educación en todos los niveles. Hay 2 proyectos de ley de reforma a la educación que pretende reformar todo lo que tiene que ver con la primaria, la básica, la secundaria, y el otro proyecto que hay frente a la reforma a la ley de educación superior. Y en ese conversatorio es imposible no hablar de la justicia escolar restaurativa, de la necesidad de aprender a convivir todos y todas. Pero cuando uno habla de esa justicia escolar restaurativa, pues necesariamente tiene que hablar desde, con, para los territorios. Entonces es todo un honor estar aquí con colegas de distintos territorios para que podamos mirar si es esta restauración el camino hacia la cultura de paz. Y realmente me siento muy honrada. Yo le hice trampa a la subsecretaria de IDAMIA y le dije, vamos a hacer juego de roles, vamos a cambiar los roles y ella va a representar a la Secretaría de Educación de Bogotá y tengo pues otros invitados maravillosos, la Secretaria de Educación de Cartagena, Olguita Acosta, el secretario de Cúcuta, con el que también creo que muchos de ustedes han podido compartir, Luis Eduardo Rollero, y la representación que tenemos aquí de nuestra Secretaría de Educación del Huila. Entonces, como esto es una conversación, ya acordamos, aquí nosotros vamos acordando cómo vamos a conversar, ellos nos van a contar quiénes son, vienen y demás. ¿Quién arranca? Primero las damas están diciendo por acá. Buenos días, mi nombre es Olga Acosta, soy maestra
desde chiquita, antes incluso de ser normalista, ya era maestra en una vereda por el Magdalena, en la que necesitaban un bachiller para dar clase, y entonces yo dije, yo puedo ser, aunque no supiera nada de ser maestra. Chiquita eran 18 años. Y luego ese deseo de servir y de ayudar, pues me llevó a ser maestra, a licenciarme en administración educativa, y después fui estudiando gestión educativa. Me presenté en el concurso para maestra y pasé, y luego me presenté para ser rectora, porque además yo decía que los cambios se hacían donde se tomaban las decisiones. Y por eso me presenté al concurso para ser rectora. Gané el concurso y luego pues en los gobiernos siempre se han hecho convocatorias. Este gobierno del alcalde William Dow en Cartagena, que es un gobierno conocido en el país por ser un gobierno confrontativo contra la corrupción, hizo una convocatoria y yo presenté mi hoja de vida, y ahí el alcalde, pues sin conocerlo, sin haber votado por él, me dijo, venga, yo la contrato a usted, y tengo pues los 4 años de estar allí. Por supuesto, ser rectora y ser secretaria de Educación, ya deben imaginarse ustedes el gran problema que me toca enfrentar todos los días por ser parte del sistema, pero también estar en relación con mis compañeros. Bueno, muchas gracias, Olguita. A mí me consta el trabajo maravilloso que ella ha hecho en Cartagena, una ciudad con profundas desigualdades, una sociedad, una ciudad que requiere que todos miremos a Cartagena, que todos rodeemos a Cartagena, porque la riqueza que tiene es enorme, pero también la pobreza es dramática. A veces nos quedamos con en mi época las postales, llamaba uno, ahora las fotografías de esa Cartagena histórica, bella, hermosa, pero la pobreza que hay allí es bastante dramática, y el trabajo que han hecho. Aquí tenemos otro amigo de educación de Cartagena, también nos están acompañando, entonces el trabajo es realmente fantástico. Secretario. Hola, muy buenos días para todas y todos. Con la gratitud a la doctora Edna y a su equipo de trabajo por la invitación que nos ha cursado a participar de este encuentro, con la exaltación a los promotores y organizadores de este evento, me presento. Mi nombre es Luis Eduardo Rollero López, oriundo de la ciudad de Cúcuta. Actualmente ejerzo este cargo como secretario de Educación para la administración del ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez. Soy educador con títulos de pregrado de Matemáticas y de Derecho. Los otros espacios de formación han sido un trasegar importante para conocer amigos, para profundizar en el conocimiento y tener así ocasión de poder estar en esos espacios que generan mucha satisfacción personal, mucho crecimiento. No hay que desconocer que también se generan frustraciones, pero que estamos día a día en función de contribuir a este territorio fronterizo, reconocido como la frontera más activa de Latinoamérica por todos los intercambios económicos y culturales, que allí se vivencian durante una ciudad de actividad 24 horas. Muchas gracias, doctora. No, secretario, somos nosotros los que agradecemos la presencia. También Cúcuta, una ciudad con enormes retos, complejidades y unas particularidades bien interesantes. El ser ciudad frontera, el que sea una ciudad que de verdad dé ejemplo de cómo la migración puede traer oportunidades y cómo la educación debe aprovecharlas, pues ha sido de verdad un gusto ser colega de él. Bueno, la Secretaría del Huila, si nos ayuda. Muchas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Mi nombre es Marta Patricia Obregón Silva, líder de calidad educativa en la Secretaría
de educación departamental en el Huila. Un departamento hermoso con unas tradiciones culturales muy reconocidas también, pero con unas profundas problemáticas sociales, económicas, particularidades que nos presentan altos desafíos también para abordar desde el sector educativo, por supuesto, estos caminos en el marco de la justicia restaurativa y la paz. Muchísimas gracias. Fíjense que tratamos de tener ciudades, departamento, cada uno con sus complejidades, pero también con esas grandes oportunidades. Y bueno, la ya muy famosa subsecretaria Idamia García, a quien le debemos gran parte, mucho de este maravilloso foro de ahí. Muchas gracias, secretaria, y bueno, primero a usted por su generosidad de este cambio de roles. Bueno, yo soy una educadora para la paz, una gestora cultural, soy licenciada en psicología y pedagogía, yo soy de la pedagógica, maestra también, y he estudiado, digamos, pues cosas con relación a la gerencia educativa, al gobierno y las políticas públicas, y en los últimos años me he dedicado más a los temas de la educación artística, la cultura y la ciudadanía y su relación con la construcción justamente de paz, que es el trabajo. Y bueno, aquí por el honor que me ha hecho la secretaria y su generosidad, pues la acompaño siendo la subsecretaria de Integración Interinstitucional en la Secretaría de Educación de Bogotá. Bueno, muchas gracias. DEI tiene un equipo además de verdad fantástico que ha hecho posible todo estos 3 días de diálogo y de sueños y de verdad que todos salgamos recargados con las experiencias que se hacen en los colegios, que construyen los maestros y maestras, los directivos y directivas docentes, y que sobre todo tiene a nuestros niños y niñas dándonos lecciones de vida, inspirándonos a soñar en una Colombia en paz. Y entonces empecemos con las preguntas. Olguita me dijo, no me vas a acorchar con preguntas, le prometí que no, que esto era un diálogo para aprender sobre todo de cada una de ellas. Y es que llevamos 3 días reconociendo las enormes dificultades que como país hemos tenido para aprender a vivir en paz, para aprender a respetarnos, para aprender el concepto de la otredad, de la empatía. Y son muchos años de conflicto, muchos años de guerra. Yo soy muy amiga de un hombre que me enseña mucho, Fernán González. Cuando uno a Fernán, sacerdote jesuita, le pregunta, tiene un libro maravilloso, Poder y Violencia, se los recomiendo. Es una obra maestra sobre cómo el poder, la violencia van de la mano y cómo muchas veces los territorios son olvidados en esta construcción de paz y son precisamente los territorios en donde más hemos vivido el conflicto. Y entonces, algunos dicen, llevamos 200 años de conflicto, otros dicen, no, llevamos 60 años de conflicto, pero sea cual sea la fecha en la que uno analiza el cuánto tenemos en conflicto, decimos son demasiados años. Muchos de los que estamos acá, creo que todos, no tenemos en la memoria un país en paz, en armonía, un país que aprenda a tramitar los conflictos. Pero en el 2016 surgió una gran oportunidad de tener esperanza con la firma del acuerdo de paz, con todo un proceso de paz que hizo el país, un proceso que tardó, varios intentos hubo de procesos de paz, pero finalmente tenemos un acuerdo de paz que, como todo lo que hacemos los seres humanos, pues es perfectible, es un proceso de paz, es un acuerdo que puede tener mejoras, pero es un acuerdo de paz, es el que tenemos y es el que particularmente, y lo digo a título personal, a mí yo me sentí reflejada en ese acuerdo de paz, me sentí que era lo que había estado esperando durante muchos años, tuvimos tantas dificultades. Yo recuerdo el día del plebiscito, lo recuerdo con dolor, yo no entendía cómo en este país, podemos decir, no
pero bueno, afortunadamente surge la resiliencia que tenemos las y los colombianos, se dan unas discusiones y finalmente firmamos el acuerdo de paz en el Teatro Colón, y de todo el acuerdo y de estas reflexiones y prácticas, pues surgen ilusiones como la JEP, a la que nosotros le hemos agradecido tanto, no solo el que esté con nosotros en este evento, sino ese trabajo que realizan. Y otro trabajo maravilloso, el informe de la Comisión de la Verdad. Nosotros en Bogotá asumimos el informe desde que se publica, abrazamos ese informe y lo tenemos en todas nuestras prácticas. Ahora, si tenemos todo este contexto, yo quisiera preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo han hecho ustedes? ¿Cómo hacen en sus territorios, en sus prácticas, para que pues podamos articular unos objetivos de construcción de paz y ciudadanía desde las políticas públicas particulares en sus territorios? Bueno, es importante el contexto de nuestra ciudad en este marco de este proceso de paz. Cúcuta también, así como lo refería la doctora Claudia en sus palabras de apertura, refiriéndose a esta ciudad capital en torno a la generación de oportunidades para los migrantes, para los desplazados, para las víctimas. Cúcuta tiene esa misma realidad. Tenemos una incidencia alta por todo lo que pasa en esta región nuestra del Catatumbo. Infortunadamente no fuimos reconocidos dentro de esos acuerdos como un municipio PEDET, a pesar de que una mayor parte de nuestro territorio es un territorio rural y que colinda y que está inmerso también en esta región del Catatumbo. Hemos debido asumir nuestra postura como Estado, y ha sido esta la gestión que ha desarrollado el ingeniero Jairo Tomás como alcalde, de también generar estrategias a través de lo que después de diferentes acciones él denominó el proyecto de siembra de la migración, para atender la migración desde el Catatumbo, una migración interna, y para atender la migración desde el territorio venezolano. Desde el ámbito educativo hemos tenido ocasión de configurar una estrategia entre las dos entidades territoriales, entre Cúcuta y Norte de Santander, para la consolidación de una apuesta y de un pacto por la educación, un pacto regional por la educación en una visión amplia orientada hacia el año 2050. El Plan de Desarrollo Municipal Cúcuta 2050, una estrategia de todos, establece dentro de una de sus líneas estratégicas Cúcuta educada, cultural y deportiva, y aquí pues empezamos a generar una sinergia entre instancias que, lo decían en el panel anterior, no entendemos el por qué somos tan distantes. La cultura, la educación y el deporte somos tan distantes. Quisiéramos tener, o tenemos desde ya ese punto de esperanza en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que empieza a generar unas estrategias de congruencia entre esos tres, dentro de estas tres instituciones. Asimismo, el respaldo que se nos empieza a dar desde la creación del Sistema Nacional de Formación Artística, de Educación y Formación Artística y Cultural, y creemos que son puntos de partida que nos van a fortalecer en el mediano plazo esa interacción. Desde esta estrategia también potenciamos ese pacto regional por la educación. Hemos considerado, aquí tenemos pues una instancia y un nivel diferente a los de los paneles anteriores, en el que se visualizaron acciones de los niños como promotores de la cultura, acciones de los maestros al interior de las instituciones, pero también aquí como Estado en este momento, cómo generar acciones de restauración de los derechos de nuestros pobladores. Y consideramos que una primera acción de restauración fue el ceder la palabra, la participación a todos los actores del sistema educativo en nuestro territorio, más de 10 grupos poblacionales, los grupos étnicos, las negritudes, pero aún así también las poblaciones diversas, quienes tuvieron ocasión de en estas mesas de trabajo generar sus expectativas, considerando sus necesidades, sus problemáticas,
pero asimismo planteando estrategias de solución y oportunidades para lo que pudiésemos entender desde el sistema educativo, una estrategia de restauración también para nuestra sociedad. Entonces hemos generado esta articulación. Cúcuta y Norte de Santander están en la construcción de este plan, de este pacto regional por la educación, que esperamos alzar a la calidad de acuerdo municipal y de ordenanza departamental para poder tener esas líneas gruesas de trabajo en el sector educativo, permeado por los enfoques de atención a la diversidad, por enfoques de atención a las nuevas masculinidades y sobre todo por enfoque de atención a la convivencia, de generación de aspectos de convivencia con este enfoque restaurativo que hemos estado también desarrollando en el presente encuentro. Entonces, estas son las acciones que desde la política educativa, a través de este pacto regional, hemos querido impulsar y hemos estado posicionando con los diferentes actores en nuestro territorio. Bueno, en el caso de Cartagena, yo creo que el país completo hace parte de Cartagena, porque Cartagena es una ciudad que acoge a todo el país, a los cachacos, a los costeños, bueno, todos son cachacos para nosotros, los que están de encima, de arriba de Turbaco para arriba, todos son cachacos, y a los venezolanos. Pero Cartagena tiene unas particularidades como territorio, porque además Cartagena tiene islas, Cartagena tiene unas islas, tiene una zona rural y también tiene zonas urbanas. En ese contexto, por supuesto, los retos de la administración para poder resolver las grandes inequidades que tiene Cartagena en materia educativa, pues son gigantes. Cuando llegamos a Bogotá y vemos esa capacidad administrativa que tiene Bogotá, entonces tú dices, ¿cuántos pasos nos hace falta por caminar? Es con lo primero con que nos encontramos, con el que me encuentro yo, con Mario, ¿cuántos pasos hay que dar para que Cartagena pueda ser de lo administrativo como Bogotá? Pero bueno, dentro de esos pasos que hay que dar, tiene que ver uno muy importante con la situación que Cartagena históricamente ha sido Cartagena. Es que Cartagena fue el primer puerto negrero, pero además es la ciudad más racista que tiene el país. En los estudios podemos ver que fuimos los primeros, que tuvimos el primer puerto negrero de esclavización de personas, que además tuvimos una inquisición, pero que además toda la población afro fue migrando. Por ejemplo, los dueños de las islas, que son población afro, es la población que más duro la tiene, es la población que más difícil la tiene. Entonces, nosotros en Cartagena nunca pudimos entender cuando llegamos a la administración cómo en Islas del Rosario, por ejemplo, nosotros no podíamos construir una escuela porque no nos daban licencia a nosotros, pero en Islas del Rosario están todos los hoteles y toda la opulencia habida y por haber. Eso tú no lo entendías. No se podía entender cómo las grandes empresas en las islas podían tener agua potable, pero los isleños no podían tener agua potable porque no tienen acceso al agua. Igual, nosotros en Cartagena recibimos a toda la población víctima del conflicto armado de Montes de María. Yo soy de Montes de María la Baja. Y sentimos desde las escuelas, como maestras, sentíamos que nos habíamos quedado silenciados cuando pasó la masacre del Salao, cuando se desplazaron los de Mampuján, cuando todo el Carmen de Bolívar se desplazó prácticamente, cuando los maestros del San Juan, de San Juan Nepomuceno los asesinaron. O sea, cómo Cartagena fue recibiendo todos esos maestros y maestras
que llegaban a Cartagena, pero que además no cabían, porque nosotros, la línea de pobreza que hay es tan gigante que no podemos ni siquiera con nosotros mismos, y sumado, por supuesto, a todo el tema de la desconfianza. Nosotros tenemos 12 años de tener en esos 12 años 12 alcaldes, porque todos los fueron sacando, porque por todo el tema de corrupción que venía a Cartagena, y cuando llega nuestro alcalde a tratar de resolver un tema de corrupción, lo que nos ha tocado no es hacer restauración. Lo que le ha tocado al alcalde es hacer confrontación directa contra la corrupción, y eso no ha sido fácil, por supuesto. Hacer una política pública implicó que pudiéramos nosotros trabajar con las comunidades para que creyeran que es posible desde lo público, desde la administración, que se pudieran resolver los problemas, en el caso del sector educativo. Y a nosotros, la gran apuesta de ese cómo que tú preguntas, Egna, tiene que ver con esa escucha de las comunidades, que no se sientan usadas solo para aparecer en la foto. Que la participación sea una participación ampliada, que permita que efectivamente las construcciones que nosotros estamos haciendo desde el proceso formativo, desde la educación, sean reales, y que ellos y ellas se puedan ver en el papel. Porque nosotros, por ejemplo, para trabajar con los consejos comunitarios, fue todo un reto. Claro, había una ventaja que yo era maestra, había una ventaja que yo era rectora, y que ya a ti te conocen qué es lo que haces, porque eso se riega como pólvora. Sabe todo el mundo qué haces tú, qué has hecho, cómo es tu manera. Y ese cómo precisamente era darle esa voz, y que la política pública en Cartagena no fuera desde nosotros, desde lo institucional al que no creía nadie, sino que fueran los maestros, fueran las comunidades, fuera la población LGTBI, fueran las mujeres, fueran los indígenas que nunca habían tenido voz, fueran los palenqueros y los isleños, quienes pudieran construir la mirada de cómo teníamos que hacer nosotros en educación, pero por supuesto con todas las brechas y todas las ausencias de infraestructura educativa y todo lo demás que ya ustedes conocen. Nosotros no nos ha tocado fácil, pero ese cómo nos lo dio sin duda la participación. Bien, yo creo que es importante recoger algunos elementos para irlos tomando también y considerando que en el marco de los esfuerzos que se vienen desarrollando en el país y de esos deberes que se tienen desde el Estado y de los gobiernos locales, se vienen tejiendo acciones desde todas las latitudes de Colombia, y particularmente en el Huila coincidimos en que el ejercicio de escucha como forma de articular esos objetivos de construcción de paz, de participación y de ciudadanías desde la política pública educativa es fundamental. Actualmente el Huila tiene un gobierno que ha sido denominado Huila Crece, el gobierno departamental, y Luis Enrique Duzán, gobernador del Huila, ha hecho un énfasis importante en su programa de gobierno en el marco del eje capital humano, donde dice el Huila tiene que educar en el ser. Y qué importante esta palabra, pero a la vez qué desafiante, cuando yo soy pues relativamente, sí, soy nueva en la Secretaría de Educación Departamental. Yo vengo de una entidad que es la Comisión de la Verdad, que aquí ha tenido una participación muy activa. Y por supuesto, vengo de coordinar el centro del país, Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Y ese ejercicio importante y que ha sido como
para la Comisión de la Verdad toda esa línea importante para desarrollar su trabajo en los territorios, que son 4 verbos rectores, y es escuchar para comprender y reconocer para transformar. Eso en el marco, por supuesto, de la convivencia, del esclarecimiento, de la importancia de la verdad, para que esto no se repita. Entonces, en el Huila, este gobierno de Huila crece con un énfasis importante en el ser, como política también educativa desde este eje capital humano, recoge ese elemento esencial de volver al territorio. Y en ese marco, la Secretaría de Educación Departamental ha venido rescatando ese escenario de encontrarnos desde lo humano. La pandemia nos sumergió en la virtualidad y ante limitantes como temas de recursos, donde los equipos humanos de las secretarías les queda difícil desplazarse al territorio, pues nos quedamos en la virtualidad. Y eso es una zona de confort. Y ante eso, en este momento nos encontramos en un ejercicio de romper ese confort y volver a rescatar el diálogo en el territorio como elemento esencial de la escucha para entender las necesidades profundas que tiene la comunidad educativa, rescatar la relación y la corresponsabilidad que tiene la familia. Esto sí que es importante y que a veces dista de lo que pasa y acontece en las instituciones educativas respecto a la educación. La familia se hace a un lado de esto y hay que rescatarla, y eso ha sido uno de los elementos también ejes del proceso de este gobierno Huila Crece, volver a rescatar a la familia, porque facilitan a través de sus aportes y de sus realidades la lectura de ese contexto y asimismo el enfoque de los programas que desde, por supuesto, el plan de desarrollo del departamento promueve. Entonces, esto consideramos que es fundamental, la escucha, empezar desde la educación inicial, y esto es algo que está en el plan decenal de educación y que tomamos en el gobierno departamental del Huila, y que además no debe ser solamente de un gobierno, porque los gobernantes están sus 4 años, llega otro, estamos a puertas de los comicios electorales, y en ese sentido llegan nuevas ideas, pero creemos que los procesos en territorio deben ser permanentes. Y esto no debe ser solamente un ejercicio de gobierno, por supuesto requiere que esté en el plan de desarrollo para que cuente con los recursos y se desarrollen, pero deben ser procesos que están allí, que sean esencia de las, en este caso, secretarías de educación, para que se promuevan estos ejercicios cercanos al territorio, presenciales en el territorio, que recojan las necesidades propias del sector en el territorio, con una participación de la comunidad educativa, desde los más pequeños, porque es allí donde inicia todo ese eslabón de la educación, y a veces excluimos la importancia que tiene la educación en los niños y niñas desde esas edades tempranas. Y ahí es donde se está formando el ser. Y ponerle atención, enfocar en una educación basada en la importancia y la relevancia que tienen los niños y las niñas en su proceso de aprendizaje desde sus primeros años de vida, nos va a prevenir problemas escolares que se nos están presentando en las instituciones educativas desde el grado preescolar hacia arriba. Entonces, también la escucha profunda del territorio nos ha permitido identificar y conectar esas necesidades para promover asimismo los programas que se implementen a través de los gobiernos en el departamento del Huila. Bueno, yo algunas ideas y por supuesto aquí está nuestra secretaria, así que no crean que es fácil el panel, estando uno acá con la jefa del… bueno, uno es, claro, el momento político en el que se asume el gobierno, digamos, y quién lo asume, digamos, ¿no? En ese momento. Creo que hay para la democracia la consideración de presencias disruptivas, ¿no? Diversas y disruptivas, que haya asumido Claudia López en su momento el gobierno, pues representaba eso y lo sigue representando, la primera mujer alcaldesa y la mujer que ella es, y me parece que no solo en ella, sino rescata un elemento, y es
la posibilidad de abrir los espacios en la democracia para las presencias disruptivas, y eso se trata la democracia, y también hablo de eso en lo general, pero en nuestras entidades. Lo segundo, pues Bogotá comparte de eso, la ciudad de las y los colombianos, de que todos somos y nos vamos volviendo bogotanos, aunque vengamos de otros lados, y eso genera unos retos para la política pública enormes, un encuentro, digamos, cultural, social, político. Lo tercero, pues, para poner en realidad el acuerdo de paz, pues hay una declaratoria de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación, y cómo se hacía realidad ese epicentro de paz y reconciliación, que implica muchas acciones de articulación, muchos recursos, un PEDED, porque nosotros entonces la alcaldesa dijo, vamos a hacer un PEDED aquí, a involucrar la ciudad urbana, pero la ruralidad y lo que significa Sumapaz, pese a que tampoco estaba esa consideración en el marco grande, digamos, del tema de los PEDED. Lo cuarto es, ¿qué significa poner eso en realidad? Pues la educación en primer lugar. Por eso elegimos, más que un eslogan, la educación en primer lugar para cerrar las brechas entre las personas, ¿sí? De brechas sociales, económicas, de aprendizajes, y eso significa varias cosas. Voluntad política, porque estos procesos no se tienen si no hay voluntad y decisión política. Y eso se expresa en presupuestos, por ejemplo, ¿sí? Se expresa en organización, ¿sí? Se expresa en implicarse en el proceso. Ya más adentro en la Secretaría de Educación, pues es una secretaría donde todo termina siendo gigante, es muy grande todo, ¿no? Usted habla del sistema público, habla de casi 800.000 estudiantes, de los niños y niñas que están en los privados, habla de casi 450.000, habla de 750 y algo de sedes educativas, habla de 406 colegios oficiales, y entonces cualquier programa o estrategia tiene que hacer una consideración de lo personal, de lo individual, de la comunidad, pero de la escala también. ¿Qué implica eso en la escala de la estructura de una secretaría como la de Bogotá? ¿Sí? Y yendo más, ya más específico, pues en este tema en particular, con la secretaria y también con la propia alcaldesa, pues decíamos, bueno, ¿qué hay de lo que viene que deba continuar? ¿Sí? Porque estamos hablando de una transformación cultural. Cuando uno habla de educación para la paz o de la construcción de la paz, habla de una transformación cultural, y las transformaciones culturales no se dan rápidamente, se dan en uno a veces transformaciones rápidas y no tanto, ¿sí? Son transformaciones culturales, y eso implica pues que la educación es esa herramienta de transformación cultural. Entonces decíamos, hay cosas que vienen que son muy valiosas y que debieran mantenerse, porque a veces suelen los gobiernos a borrar todo y a tener un complejo de creación de Eva, decimos, y de Adán, de nada sirve, esto era del antecesor, el antecesor era otra línea política y esto ahora ya no sirve. Pero si hablamos de los niños y de las niñas, lo que sirve en educación son procesos claros, sostenidos, ¿sí? Que tienen acompañamientos precisos, individuales, que esperan el cambio, que lo ven, que lo palpan, que lo sienten, que lo implican, y eso no se da, ¿sí? Necesariamente a la velocidad en que se dan los gobiernos, ¿sí? Lo otro es que los gobiernos son importantes y uno tiene que pensar en los 4 años, ¿sí? Pero si a uno le llega una pandemia el 6 de marzo del 2020, pues tienes que estar dispuesto ahí. Pues uno siempre está dispuesto a la flexibilidad, pero ahí era más que la flexibilidad, ¿sí? Trabajar con 2 planes de gobierno al tiempo. Uno, ¿sí? Que te dice, hey, sobrevive primero, ¿sí? Para que puedas hacer con los otros. Y ahora, ¿qué vas a hacer en el marco de la pandemia? No vas a hacer lo que tenías pensado, ¿sí? Sino hay que hacer otras cosas rápido, ¿sí? A velocidad, pasar un sistema educativo netamente presencial a lo netamente virtual, ¿sí? O de herramientas tecnológicas,
manejar unos niveles de estrés muy altos, no solo los maestros, sino los funcionarios públicos, porque de nosotros parecía dependían decisiones, y en medio de eso construya, ¿sí?, un programa de educación socioemocional ciudadana de escuelas como territorios de paz. Como seguramente le pasó a muchos de los funcionarios que hay aquí y a nosotros, ¿sí? Entonces, la flexibilidad, la adaptabilidad, la posibilidad de cambiar en estructuras administrativas que no tienen esos ritmos de cambio, ni esos ritmos de transformación, ni que se mueven a esas velocidades que uno necesariamente quisiera que se moviera, ¿sí? Creo que esos son como cosas que menciono. Y en medio de eso, generar una apuesta de participación, pues tuvimos que generar una apuesta de participación con esas herramientas, el diálogo para construir la misión de educadores y sabiduría ciudadana, que involucró a más de 1 millón de personas, y ahí pues esa herramienta de la virtualidad nos sirvió mucho. Entonces menciono un poco como esos elementos, abrir espacios en la democracia general y en la democracia escolar, las presencias disruptivas que todos tenemos o las presencias y demás. Considerar que la educación es una herramienta trascendental para transformar la cultura y que hacer educación para la paz, más cultura de paz, significa eso, cambio cultural. Y eso demora y genera construir sobre herramientas que otros han tenido, ¿sí?, y ser generosos en eso, ¿sí?, en ver que otros han tenido elementos, ideas maravillosas y que uno puede sumar e innovar allí, ¿sí?, y adaptarse al cambio, ser flexibles, ¿sí?, e imaginar en esos contextos tan complejos institucionales e implicarse fuertemente y generar en medio de esos elementos procesos amplios de participación en pequeña individual escala y a gran escala también. Eso, digamos, yo recogería eso como en lo que nosotros desde Bogotá vamos haciendo. Muchas gracias a todos. Me voy a quedar como con una idea central de lo que percibí de cada uno. El secretario de Cúcuta nos hace el llamado a articular ese pacto regional que pudo hacer la ciudad, el departamento, a ver todo como una oportunidad, a plantear soluciones. Me gustó lo de nuevas masculinidades. En Bogotá nosotros tenemos también una apuesta muy grande en nuevas masculinidades y creo que es fundamental para la construcción de paz. Y bueno, Olguita, con todo el trabajo con las comunidades. Creo que esto es maravilloso, el trabajo que realizan, la participación, el paso a paso, el cómo vamos en cada uno de los pasos, el papel que juega cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Esta colega Marta Patricia del Huila, esa formación del ser, privilegiar, que podamos desde la escuela aportar a la formación del ser. Y en Bogotá, pues todo lo que significa abrir espacios disruptivos, eso es fundamental. Creer en el otro, creer que la otra puede tener y debe tener todas las oportunidades para construir en educación, pero pues los cambios culturales se demoran, pero eso no implica que los aplacemos. Tenemos que actuar ya. Y actuar ya significa que tenemos colegios, que tenemos instituciones educativas en las que muchas cosas son complejas. Nosotros particularmente en Bogotá hemos tenido unas semanas muy difíciles en temas de convivencia escolar, en temas del respeto. Les preguntaría cuáles son esos grandes retos que ustedes ven en el sistema escolar frente a la gestión de los conflictos, de las conflictividades al interior de los colegios
y en los entornos educativos, que es otra variable que pesa muchísimo. ¿Cuáles creen ustedes que son esos tips, esas apuestas que nosotros tenemos que hacer para mejorar la gestión? Yo insisto, teniendo en cuenta el contexto actual de un posacuerdo, de una pospandemia, pero también de una situación política a veces un poquito compleja. Este año en los entes territoriales tenemos también la complejidad de las elecciones territoriales y entonces eso nos puede generar algunas tensiones. ¿Cómo hacemos que la cultura restaurativa sea una realidad teniendo en cuenta este contexto? Bueno, yo particularmente vuelvo al tema de la participación. Yo creo que las instituciones educativas y las ciudades deben recuperar la voz, porque cuando recuperamos la voz, recuperamos al sujeto. Si un gobierno escolar, por ejemplo, en las instituciones educativas, no es un gobierno escolar, sino que es una escuela autoritaria, es una escuela controladora, una escuela que no es capaz de generar los espacios de participación que nos da la ley, porque la ley nos los da, la 715. Yo creo que allí hay un gran reto de restaurar. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos escolares, su gobierno, su consejo académico, el consejo directivo, realmente funcione? Y que la comunidad educativa pueda participar efectivamente en la toma de decisiones. Eso como un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver cómo nosotros restauramos la autonomía escolar. Aquí había una profe que ahorita hizo una intervención que nos decía, claro, es que aquí hay un tema de que en realidad nosotros no tenemos una autonomía escolar. Está en la norma, pero en realidad no lo es. Pero si está en la norma, los maestros, las maestras, los directivos pueden hacer posible que, basada en esa ley, puedan generar una autonomía escolar que permita resemantizar las escuelas desde los orgullos que cada escuela tiene, desde las artes, desde el sentido que le da la propia escuela de su propio territorio. ¿Cómo nosotros logramos rescatar esa autonomía escolar que permita que podamos nosotros no sentirnos que estamos en varios bandos? Porque es que lo que ha pasado en el caso nuestro y en el país es que los maestros y maestras y directivos docentes no se sienten parte del Estado, no se sienten parte del gobierno, hacen parte de otra orilla. Y cuando vamos nosotros a resolver el asunto, no sentimos que lo debemos resolver desde las propias realidades, sino que lo que nos los tienen que venir a resolver desde afuera. El Estado tiene que resolver, y resulta que los maestros, las maestras, los directivos somos Estado. Entonces, nosotros hoy tenemos una población de los niños de la pandemia que debieron estar en preescolar en la época de la pandemia y que hoy deben estar en tercero, no saben leer ni escribir. Eso es un gran reto, gigante que tenemos. Que cuando salieron los pelados a las calles, nosotros creíamos que era que se iban a amar. Y entonces la canción esa, que volveremos a encontrarnos. Y todo el mundo cantando la canción, pero resulta que cuando salimos a la calle, los muchachos empezaron a hacer lo que venían haciendo, a pelearse afuera de las escuelas. Y lo están haciendo allá en Cartagena, por ejemplo. Hemos tenido nosotros que mediar porque los niños salen y hay unos grupos de jóvenes que llegan con celulares y les dicen a los otros: ¿a que no te atreves a pelear con el otro?
Yo no sé si les pasa a los demás, en Cartagena pasa. Y entonces empiezan a pelear con ellos y con eso se filman y claro, se vuelve viral, se vuelven famosos y ellos quieren verse en la fama. Lo que nosotros hemos hecho, Edna, lo que hemos hecho realmente es generar emisoras estudiantiles para que los pelados se escuchen. Allá en Cartagena tenemos hoy 48 instituciones educativas que tienen emisoras estudiantiles. Lo que hemos hecho es sacar las bandas orquestales. Nosotros en el gobierno generamos, en cada una de las escuelas tenemos 30 y pico bandas orquestales en las escuelas para que los muchachos lleguen allí y ellos mismos están diciendo, estamos felices de estar allí. Tenemos el Festival Jorge García Usta intentando que todos los muchachos entren a practicar las danzas y los bailes. Cartagena, que es zona de candela para la champeta, para la música folclórica, para los tambores, para las gaitas, que todo lo hacemos con la bulla, que todo lo hacemos con los tambores, con las gaitas, con la guacharaca, con las... Eso, desde la administración estamos diciendo, vamos, lo hacemos así, y eso nos ha mermado un poco la violencia, pero nos falta todavía, por supuesto. Generamos ya el gobierno de los niños y las niñas para que nos dieran a nosotros, nos dijeran cómo hacerlo. Y las ideas de los pelados, ahorita cuando escuchaba a este chico aquí que nos decía que no, prácticamente nos gritaba a nosotros los viejos, miren, oye, téngannos en cuenta que nosotros sí pensamos, en Cartagena tenemos un gobierno de niños y niñas, pero además estamos intentando restablecer los derechos, porque ahorita acabamos de inaugurar la primera aula hospitalaria en Cartagena por muchos años. Tenemos hoy atendiendo 60 niñitos y niñitas con cáncer en una escuela, pero voluntad política, lo que tú decías. Si hay voluntad política, lo podemos hacer. El asunto es que las decisiones se toman arriba, pero necesitamos es que los maestros, y yo lo digo como maestra y lo digo con dolor, entiendan que las transformaciones de la escuela, que la paz de la escuela se hace en la escuela y que nosotros, los maestros dentro de la escuela, lo podemos lograr. Si hacemos posible que también que la ley se aplique, pero no con gritos, sino moviéndome desde el lugar en el que estoy y resolviendo los problemas desde el territorio que tenemos, con los colegios que se están cayendo, sí, muchos se están cayendo, con muchas cosas que nos hacen falta, pero si no nos movemos, no va a ser posible que podamos nosotros dar los pasos que de pronto ustedes ya han dado, que ustedes han dado, pero que a nosotros todavía nos hace falta tanto por caminar. Muchas gracias. Me están recordando que nos quedan 11 minutos para cerrar el panel, entonces... Bueno, de acuerdo con estos retos que plantea la doctora Olga, voy a presentar algunos adicionales. Uno de ellos es cómo gestionar con un criterio de equidad todas las estrategias de permanencia en el sector educativo. Entonces, ¿cómo gestionar un PAE para todos? ¿Sí? Porque tenemos unas características, tenemos unas dificultades y no tenemos un 100% de cobertura. A nivel central se está haciendo un esfuerzo, pero es una coyuntura que todas las entidades territoriales estamos en este momento viviendo. ¿Cómo incidir con esas estrategias de transporte escolar? Yo tengo una situación particular en nuestra entidad. Es como si estuviésemos movilizando diariamente un colegio de la frontera a nuestro territorio. 2.320 estudiantes diarios que transportamos para llevar a nuestras instituciones educativas, pero que son habitantes del municipio Pedro María Ureña al otro lado de la frontera. Para conocimiento, en Cúcuta tenemos 2 puntos fronterizos formales, ¿no? Porque toda la región es una frontera. El punto más conocido es el Puente Internacional Simón Bolívar, que por jurisdicción educativa es atendida por el departamento, y el Puente Francisco de Paula Santander, que es por el que confluyen nuestros estudiantes, y allí diariamente 67 unidades de transporte con diferentes rutas para poder garantizar a estos 2.320 estudiantes, algunos migrantes, algunos de nacionalidad venezolana, pero también algunos colombianos que residen en este municipio, y cómo
esa estrategia debe permanecer sin que sea una estrategia autorizada por el nivel central, ¿sí? Porque en el nivel central está autorizado el transporte rural y la modalidad del transporte fronterizo ha sido una estrategia que se nos debió generar durante este proceso de cierre de frontera al que estuvimos conminados durante 4 o 6 años. Entonces, ¿cómo permanecer y garantizar estas estrategias a esta población? Adicionalmente, ¿cómo garantizar la prestación del servicio a los niños migrantes? Y allí tenemos una connotación especial, tenemos una comunidad yutpa originaria del Estado venezolano que no se reconoce con las mismas características de la comunidad yutpa que está arraigada en el departamento del Cesar, que la Procuraduría nos constriñe a garantizar, porque de hecho para la educación no hay límites, no hay fronteras y que debemos generar la atención, y el nivel central no nos permite la vinculación de maestros étnicos porque no es una cultura propia de nuestro territorio y porque no es una comunidad reconocida formalmente por el Ministerio de Interior, pero que al alcalde y al secretario le compete garantizar esta prestación del servicio. ¿Cómo gestionar toda esta alteración que junto con los aspectos de la pandemia empiezan a ser vivos en nuestros territorios? Es un gran reto para nuestra entidad territorial. Cómo esas estrategias de permanencia se conjugan con la gestión del conocimiento, con la gestión de la convivencia, y cómo podemos ir más allá de mostrarle a las comunidades que no es solo la gestión de los ladrillos, no es solo la gestión de la movilidad escolar, sino que son muchos los aspectos que hacen de este sistema educativo un sistema complejo. Muchas gracias. Bueno, sumado a esto, de hecho, son múltiples las aristas que tienen los departamentos en relación a su situación social. Huila ha sido históricamente un corredor del conflicto armado, un departamento receptor de las víctimas del conflicto armado, una bisagra para el narcotráfico con sus departamentos vecinos, un departamento que en este momento el ministerio le ha dicho hay que reducir el PAE, porque si bien ustedes tienen 177 instituciones educativas en el departamento, son el departamento que más PAE tienen. Y hay que implementar, sumado a eso, la jornada única. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Con qué recursos? ¿Qué fichas se mueven para lograr cumplir los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que nos pone unos desafíos supremamente ambiciosos y que los departamentos a veces nos vemos en múltiples interrogantes y desafíos diarios y cotidianos para poder cumplirlo? Y si bien en el departamento del Huila tenemos 67 instituciones educativas que tienen jornada única, eso es mucho, es la cifra que estoy dando, pues es muy complejo que la alimentación de los niños y las niñas se cambie cuando un niño tiene que irse a pie desde su vereda y llegar a la escuela con hambre a las 6 de la mañana porque debe cumplirse, por supuesto, la jornada escolar de las 6 horas en el establecimiento educativo, y el pobre muchachito llega, perdónenme la expresión, pero llega de su casa sin desayunar al establecimiento educativo que no tiene actualmente jornada única, pero está hasta la 1:30 de la tarde porque pues legalmente el complemento nutricional del almuerzo tiene que darse con una hora posterior académica para que se considere que se debe dar el almuerzo, y no un complemento AM que es un desayuno, es una ración mucho más pequeña. Entonces estos desafíos de decir, bueno, nos van a quitar casi el 50% del PAE en el departamento, el lineamiento es, pensemos solamente en las instituciones que tienen jornada única, pero la jornada diurna es una jornada también extensa para nuestros niños. Bueno, ¿qué hacer ante eso? Esos son unos desafíos allí trascendentales que tenemos. Y por supuesto otro que no se ha mencionado es el desafío de resignificar el proyecto educativo institucional. Y eso es supremamente importante porque el PEI nos presenta ese horizonte institucional mágico,
Es un libro que reposa muy bien en los anaqueles de algunas instituciones, no voy a generalizar, pero a veces se deja de hacerlo vivo en el contexto educativo. Entonces, por lo general los proyectos educativos no tienen allí explícito la importancia de la educación socioemocional. La Ley General de Educación plantea la importancia de educar con un enfoque en derechos, el desarrollo humano, la relevancia de lo socioafectivo en los niños y las niñas, pero tal vez eso no lo vemos allí muy explícito y en el territorio menos. Se vuelve como algo complementario, como algo adicional. Desarrollemos un programa de educación socioemocional y tiene un tiempo y es un proyecto con una inversión de tantos millones y se acabó, y ya para el otro año no hay proyecto de educación socioemocional porque se acabaron los recursos. Entonces, ¿dónde está un poco ese proyecto educativo institucional apropiado por la comunidad educativa y vivo en el territorio para que esto sea permanente? Pero por supuesto nos vamos a lo elemental, que es el tema también de los recursos. Muy rápido, secretaria. Entonces, yo creo que hay como 3 retos. Ustedes ya han visto lo que significa la estrategia de justicia escolar restaurativa, pero uno es la formación de los docentes o el diálogo con los maestros y las maestras en este propósito de la restauración y de la educación socioemocional, porque uno cree que la educación socioemocional es para los otros, para los niños, para ellos. No, ¿sí? Es sobre todo para nosotros, ¿sí? Y es una cosa que no termina nunca. Entonces, si usted va a trabajar en pedagogía de lo restaurativo, en justicia escolar restaurativa, ¿qué tanto usted se ha preguntado y qué tanto como persona le ha dado vueltas a esto? Entonces, ¿cómo hacer formación en estos temas a los docentes? Me parece que es un reto enorme porque ahí está la sostenibilidad de este tipo de procesos. El segundo es, ¿de qué currículo estamos hablando? Nosotros en la misión de educadores poníamos allí varios retos, pero un currículo único no, sí, pero hoy el país se tiene que pensar esto. No puede poner la atención sobre las áreas básicas y luego ellas a pelear con la educación socioemocional o ellas a pelear. ¿De qué estamos hablando? O sea, un niño o una niña llega al colegio a 11 materias, 14, una fragmentación del conocimiento que es una cosa que uno no sabe, y cuando quede tiempo entonces le metemos algo de educación socioemocional, eso que decía Doris hace un rato y que lo hemos venido reflexionando en estos días, no. Pero si no pensamos ya en los cambios, en las modificaciones, en qué es lo que hacemos, pues yo creo que ese es un reto enorme porque cada vez le metemos más cátedras a esto, cada vez dividimos más, la materia ya no es de 45 minutos, ahora veámosla en 25. Entonces eso creo que hace muy difícil este tipo de procesos, ¿sí? Cómo se integra lo socioemocional, es integrado, participativo, dependiente y además qué es lo que pasa ahí. Y lo tercero es, creo que un reto es encontrar el lugar de la pedagogía en ciertos procesos. Por ejemplo, en el tema de entornos escolares. El lugar de los maestros no es el de la policía, es el de la pedagogía, ¿sí? Es el del colegio abierto, es el de las estrategias internas, es el de mantener los niños allí enamorados del colegio, ¿sí? Para que entren al colegio, para que el colegio sea el centro del barrio, ¿sí? Y eso es clave, ¿sí? Es el lugar de la pedagogía, donde está en las situaciones críticas. ¿Dónde está el lugar de los profes? En la salud mental. Yo no soy el médico, yo no soy el psiquiatra, yo no soy el orientador, pero hoy pongo en la agenda el tema de salud mental porque entiendo la salud mental como parte de la salud. Y si a uno le duele una muela, usted se la deja que le duela 4 meses, no, pues se le cae. ¿Sí? Entonces, si algo en salud mental está pasando, entonces, ¿cuál es el lugar de nosotros los educadores en esa relevancia de ese tema? Y creo que a veces no lo encontramos tanto y entonces uno empieza, ¿sí? a tener ahí. Entonces, me parece que ese es un reto en procesos complejos como el tema de la educación socioemocional, pero por ejemplo la conducta suicida, el suicidio, la ideación suicida, temas de esos, cuál es el lugar, el espacio de nosotros y dónde podemos poner nuestras capacidades pedagógicas para esos temas, me parece que es todavía un reto enorme en los procesos educativos y creo que nosotros
pues avanzamos hacia allá, pero todavía tenemos esos retos. Bueno, muchas gracias. Yo los quiero invitar, no sé si me pueden poner nuevamente el código QR en la pantalla. Allá está, ya que están algunas de las respuestas y las gafas no están por acá. Entonces, bueno, en este código QR queremos invitarlos a que ustedes nos cuenten, nos ayuden a responder sobre qué debe incluir una política pública, educativa, para que la restauración sea una realidad según las condiciones de cada uno de los territorios, según también la riqueza cultural. Es la restauración el camino hacia la cultura de paz, y algunos de los que ya fueron respondiendo me hicieron ahí incluso un llamadito que creo que no hemos sido suficientemente benévolos con una figura que existe en las comunidades educativas que es maravillosa, y son las y los orientadores escolares. Nosotros mucho de lo que hacemos en justicia escolar restaurativa, en fortalecimiento, se lo debemos a ese trabajo tan duro, tan fuerte de las y los orientadores, a directivos y directivas docentes, a rectores que se la juegan, que con su liderazgo pues convierten la cultura restaurativa, la cultura de paz, en ese ambiente que debe primar en nuestros colegios para que realmente sean territorios de paz. No le pidamos tampoco a los colegios, a los maestros y maestras, que solucionemos todos los problemas de la sociedad. A veces nos piden demasiado a los colegios, nos piden demasiado a las y los maestros, y se nos olvida que el niño se forma principalmente en su casa, en su territorio, con las redes sociales que tienen, y no solo digo las redes sociales que a veces nos atormentan tanto en las comunidades, sino las redes de afectos o desafectos que viven muchos de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, después de escucharlos y de compartir tantas dificultades que tenemos, pero también tantas oportunidades, pues no me queda más que agradecerles especialmente a cada uno de ustedes, y por supuesto a quienes nos han escuchado hoy y a quienes han alimentado esta ilusión que tenemos en Bogotá de ser un territorio de paz. Quiero nuevamente agradecerle muy especialmente a nuestros aliados. Yo vi por aquí ahorita a la magistrada Lucía, que de verdad la admiramos tanto. Agradecerle a la JEP, agradecerle al Ministerio de Justicia, agradecerle a Educapaz, a todos los aliados, a la UNESCO, por permitir, al banco que nos prestó y al Banco de la República que además nos facilitó el espacio, pero nos ha facilitado muchas cosas adicionales, herramientas. Construir la paz lo tenemos que hacer todos juntos y juntas para que, a pesar de las diferencias, convirtamos eso en oportunidades para demostrarle a Bogotá, a Colombia y al mundo que somos capaces de vivir en paz. Muchísimas gracias a todos y todas. Dos y media los esperamos, Martincillo. Ahora le voy a quitar el papel a Martín. 2:30 de la tarde los esperamos aquí, ¿verdad, Martín? Los esperamos nuevamente para reiniciar nuestra actividad. Gracias.